buenas tardes, queridos amigos. Ya estamos de vuelta. Esta es una nueva edición de La Espada. Bueno, la verdad es que hoy no sé si cambiarle el nombre, llamarle La Pica al programa, porque tenemos aquí al invitado. Nuestro invitado de hoy es Ángel González Moya. Un placer. Es presidente de la asociación 31 de enero Los Tercios. Es natural de Junquera de Henares, en Guadalajara. Habla idiomas, comienza su afición por la historia desde pequeño, leyendo los cómics de Asterix. No me digas. Sí, soy un pequeño grande fan. Ahora grande. Y sí, desde muy pequeño. Toda la colección, vaya. Los irreductibles galos. Sí, con sus campamentos y con Julio César por ahí dando vueltas. Y bueno, mi personaje favorito que era Panoramix, pero... Ya. ¿Y los irreductibles tercios de Flandes? Sí, estos tampoco eran fáciles. Estos también se lo hubieran atravesado los romanos. Se los habían atravesado, ¿verdad? Veréis, trabajó durante varios años en el sector de la minería, en la Sierra de Molina de Aragón, tras sacar el bachillerato conduciendo maquinaria pesada. ¡Ole! Trabajador, ¿eh? Un currante. Bueno, al final todo se empieza desde cero. Sí, los tercios empezaron un montón de ellos literalmente descalzos, jugándose las zapatillas a las tabas, pues ¿por qué no vas a empezar sacando otro bachillerato? Eso, ¿qué anécdota es tan bonita? No la conocía, ¿no? No la conocía tampoco. ¿Qué anécdota tan bonita de sí, los tercios? Hay una anécdota de muchos, vamos, no es una anécdota en concreto, sino que son muchos soldados de los tercios que se alistaban cuando eran muy pequeños, incluso unos niños, no como soldados, sino pues simplemente acompañando a los soldados pues, para hacer labores de mochilero, que se llamaba, ¿no? Pues, llevarles un poco el equipaje, intentar proveerles de comida y a cambio pues ganar un pequeño sustento. Y luego esa gente, esos chavales eran los que iban creciendo, iban luego siendo soldados y llegaban lejos. Hubo algunos pues que murieron en el camino y otros pues acabaron siendo oficiales o incluso maestres de campo. Ahora todos los jóvenes, bueno, yo creo que huyen bastante del ejército, sin embargo en aquella época era una forma de Pero es que en ganar. aquella época era un aliciente. Y luego aparte hay que tener en cuenta que el ejército de la monarquía hispánica tiene una cosa que no ocurría en el resto de ejércitos y que además es una cosa que en muchos aspectos de la vida no ocurre, que es la meritocracia. O sea, realmente los tercios había un factor meritocrático muy importante, es decir, promocionaba el que valía, sin más. El que más destacado era en sus labores era el que ascendía, y el que no, pues no, o sea, sin más. Entonces sí que es verdad que era un aliciente porque era una manera en la que en una sociedad que tenía unas clases muy definidas y muy cerradas, era una manera de saltarse esos escalones, de saltar esos baches y decir, bueno, puedo ser literalmente un labriego o hijo de un don nadie y acabar siendo un oficial o un soldado con fama o con una gran reputación o incluso llegar a ser un comandante. Que eso, jolín, viniendo de una persona que a lo mejor venía de ser el pobre más pobre de su pueblo, llegar a ser general, bueno, eso, o sentar plaza de sargento o cualquier cosa, o incluso tener alguna distinción, o incluso conocer al rey o algún grande de España, era algo que, claro, hay que ponerse en la piel de la época. Sí, lo entendemos perfectamente. Bueno, comenzó la carrera de historia, aunque has acabado en el mundo del derecho. Lleva en el mundo de la divulgación y recreación histórica desde 2016. Y esto hace mucha falta hoy en día cuando se está planteando cambiar la historia e inventar la historia. Y creo que personas como tú, que estáis ahí, ¿no?, como defendiendo la verdad histórica, pues cada día sois más necesarios. Nosotros en 31 de enero, bueno, esto primero no es una propuesta solo mía, ni fue una idea solo mía. O sea, nosotros nacimos en Twitter, literalmente, con unos compañeros pues, que hicieron una cuenta de la asociación y demás. Y bueno, nacimos literalmente en un bar, en el bar Narizotas de Moncloa. Lo siento por la publicidad subliminal. ¿Qué bar? Narizotas de Moncloa, se llama así, te lo prometo que se llama así. Y nacimos allí con unos compañeros, con Juan, que de hecho fue nuestro primer presidente y demás, con Rafa, con Lupe y con otros 2 o 3 compañeros con los que empezamos esto y literalmente la primera vez que nos juntamos éramos 6 o 7 en la plaza de Colón para leer un poema de Calderón y poco más. Y a partir de ahí, un poco pues poniéndolo en conjunto, sobre todo con, ya digo, con especial mención a Juan, a Lupe, a Rafa, que son los primeros, junto conmigo y otro compañero. Y bueno, pues nacimos así. Y nosotros al final, como estudiantes de historia, que éramos en su momento la mayoría, o aficionados o divulgadores,
lo que nos fijamos era una manera de, ¿cómo decirlo? Un objetivo que es que la historia no se utilice para hacer política. De ningún tipo. Es decir, como decíamos muchas veces en todas las entrevistas, a nosotros la única política que nos interesa es la del XVI, la del siglo XVI, el resto nos da exactamente igual. Entonces, de hecho, por eso en parte tenemos una asociación que hemos podido crecer mucho y colaboramos con distintas universidades, con distintos medios de comunicación, de distintas líneas editoriales. Pues, por ejemplo, hemos coincidido en eventos con El País, hemos coincidido en eventos con el ABC. Javier Santa Marta, que es columnista en el ABC, es colaborador nuestro y amigo nuestro y socio y demás. Tenemos colaboraciones compañeros que han estado en Es Radio. Tocamos todos los palos porque no nos interesa hacer política, nos interesa hacer historia, y por eso también pues, podemos decir con bastante orgullo que en nuestra asociación tenemos catedráticos de la talla de Enrique Martínez Ruiz, Magdalena de Pazis, que son socios de honor. Entonces, bueno, pues es una manera de decir, como nuestro propio lema indica de la asociación, si alguno ve el logotipo, que España o las Españas recuerden, ¿no? Es decir, pero nosotros queremos recordar, no inventar. Entonces, simplemente lo que buscamos es hacer historia, pero desde el rigor. Abriéndonos al debate, porque la historia al final no es una disciplina cerrada, hay siempre un debate y hay una cierta línea de interpretación, nunca se va a ser totalmente objetivo, es imposible, pero siempre desde el rigor y desde hechos y una investigación previa, o por lo menos una argumentación basada en unas fuentes por lo menos válidas o mínimamente fidedignas. Entonces, bueno, eso es un poco nuestra idea y nuestro objetivo, que también en parte muchas veces nos decían, jolín, pues os van a dar por todos los lados, y es verdad que nos dan por todos los lados. De hecho, le mando un saludo a nuestros amigos del Nacional.cat. Me tienen muy decepcionado porque este año no nos han hecho un artículo para insultarnos, yo les echo de menos. A veces agradecen los insultos, ¿no? Claro. Sí, no, yo es que además además es una costumbre navideña, porque siempre publicaban un artículo más o menos en estas fechas en la que venían a decir que veníamos a, no sé, a declarar la guerra a Holanda. Sí, o algo así, o sea. Sí, no, luego además, si me acuerdo, luego te voy a mandar el enlace al artículo porque es maravilloso, o sea, es una cosa genial. Digo, si yo tuviera la capacidad de tener tropas para invadir Holanda, pues probablemente no estaría aquí, estaría en Holanda, pero no es el caso. Nos vamos todos a Holanda. Sí, aunque sea simplemente por hacer turismo y ver en Pel, pero bueno, no sé, ellos piensan que queremos invadir algo. Entonces, no, ya digo que sí es verdad que nos ha caído por todos los lados, porque es verdad que nos dan palos de todos los lados, pero también te abre muchas puertas, en el sentido de que genera, y de hecho es nuestra intención, generar una imagen de profesionalidad. A la hora de dar rigor, y eso nos permite pues, tener colaboradores pues, como la Sociedad Matritense de Amigos del País, Gestas de España, distintos medios de comunicación que ya digo van desde El País o El Mundo hasta ABC o aquí ahora mismo. Entonces, lo bueno que tenemos es un poco eso, que nosotros, ya digo, nos interesa la política de Felipe II, la de ahora pues nos da exactamente igual. Otra cosa es que nosotros, cuando vemos que se dice una cosa que es flagrantemente falsa y se nos pregunta, digamos, pues mira, esto no es así. Yeah. O lo argumentemos, pero nosotros siempre, o sea, nosotros nunca vamos a decir no rotundo, no. Tenemos que decir no y el por qué. Dos objetivos tiene vuestra asociación. Asociación 31 de enero Los Tercios. Primer objetivo, convertir el 31 de enero en el Día de los Tercios. ¿Por qué? ¿Por qué el 31? Me he quedado sí, eso muy intrigada. Nos lo pregunta todo el mundo. Nosotros, aquel día en el bar... cuando surgió esta idea, me acuerdo que hubo un pequeño debate en el que pues, se hablaba de pues, ¿por qué no el aniversario de Breda? ¿O por qué no el de Pavía? ¿O por qué no el de, yo qué sé, el de San Quintín? Y hubo una ¿cómo decirlo yo? Una teoría filosófica, vamos a llamarlo así, que a mí me gustó bastante, porque realmente cuando nosotros fundamos la asociación, y de hecho creo que es nuestro mayor éxito hasta el momento, cuando hablabas de los tercios por la calle, la gente te decía, sí, los de Mau. Y decías, no, los de las picas. Los de Mau. Sí, tú en 2016 decías tercio y la gente decía Estrella Galicia, ¿no? Y nosotros decíamos, no, los de las picas y las pistolas, pero bueno. Entonces, hubo una idea que era decir, bueno, ya que vamos a empezar con un tema que socialmente en el gran público está bastante olvidado, vamos a coger una batalla que esté muy olvidada. Y vamos a coger una batalla en la que además participen personajes importantes. Entonces, bueno, yo primero disculpas por mi francés, porque no hablo francés, y se me da fatal, ¿no? Cogemos la efeméride de la batalla de Gemblé, si lo he pronunciado bien, y si no, que me perdonen los amigos francófonos, o no.
Ahora le vamos a dar a los franceses. Sí, bueno, o sea, yo al final, la última recreación que hice además el año pasado fue la del 2 de mayo, con un vestido de cura pegando tiros, así que mira, me da igual. O sea, Francia, pues yo lo siento, les tengo mucho cariño, pero no. Tú eres un poco de actor, me parece a mí, ¿eh? Bueno, un poco de payaso diría yo, pero sí, me halaga. No, al final el objetivo del día 31 de enero es por eso, porque es una batalla en la que se juntan además muchos de los personajes que luego van a ser decisivos en las siguientes décadas para la historia de España y la propia historia de los tercios. Entonces nos pareció una batalla que, aunque es cierto que no tiene mucho protagonismo como tal, sí que es una batalla que está muy olvidada, que gana la monarquía hispánica en ese momento, ganan las tropas españolas, y en la que además va a haber un montón de personajes como Farnesio y compañía, que van a ser luego personajes determinantes para la historia. Entonces dijimos, nos pareció bonito que el Día de los Tercios, que era una figura muy olvidada, fuera el de una batalla también olvidada. Porque todo el mundo, aunque sea de oídas, sabe lo de la rendición de Breda. Todo el mundo, aunque sea de oídas, se acuerda de lo de se va a liar la de San Quintín. Pero Gemblé dice, ¿eso dónde anda? ¿Eso que es una marca de queso? Y tú decías, pues no, es una batallita. Entonces, nos pareció que eso era lo ideal. Y luego, aparte, pues también nos parecía que era un mes en el que no había demasiadas efemérides ni celebraciones. Nos pareció un mes bien para poder montar un evento que no coincidiera tampoco con el de otros compañeros, y dijimos, bueno, vamos a montar algo que pueda permitir además al resto de grupos y la gente que es amante de esto poder celebrarlo, y por eso elegimos el día 31 de enero. Muy bien, estupendo, bien explicado. ¿Y qué más actividades, conferencias? Bueno, entonces lo has dicho un poco, ¿no? Visitas a colegios, conferencias, charlas, difundir. Madre mía, qué trabajo, qué actividad tenéis interesante. Nosotros realmente es que al final, la verdad que hemos sufrido hemos experimentado más bien, porque no es malo, un crecimiento exponencial. Sí. Bueno, es malo para mi cabeza y mi salud mental, pero... Bueno, a lo mejor os gustaba más la tertulia así de un... Nada. ¿No quieres ahí una... ¿Cuántos socios nosotros, entre simpatizantes, o sea, nuestros socios directamente llegaremos ahora mismo a unos 300 aproximadamente, pero luego en simpatizantes y demás, pues por ejemplo, el año pasado en la Plaza de la Villa, cuando hicimos nuestro evento estrella, el 31 de enero, según los datos que nos dio la policía local durante todo el día, fuimos unos 8.000 personas, entonces al final pues, somos Tito y la madre. ¿Congregasteis 8.000 personas, Ángel? Sí, a ver, al final pues tienes 100 o 200 recreadores desfilando por la Puerta del Sol vestidos de los tercios, muy llamativo, llamas la atención. Sí. O sea, yo, de verdad, más llamar la atención que eso es ponerme a pegar cañonazos por en medio, o sea, yo ya... Y creo que no me dejaría el ayuntamiento, le mando un saludo al concejal del Distrito Centro, lo siento, te doy mucho por saco y no voy a parar. Dilo, denúncialo. Entonces, no, es así. Sí, además ya nos tienen muy vistos. Y a Mercedes, que es la pobre que nos tramita todos los papeles, que, en fin, cada vez que le mandamos un correo creo que se tienen que echar a temblar en él diciendo, ya está, ya vienen estos otra vez. Bueno, el que la sigue la consigue. Porque estáis detrás de un monumento. Sí, de hecho de el monumento, porque no hay otro. Entonces, queremos, uno de nuestros objetivos fundacionales, aparte del día 31 de enero, era tener un monumento a los tercios en la ciudad de Madrid, porque literalmente no hay nada. Dijimos, hombre, una figura que ha sido tan importante en la historia del país. Y no solo del país, sino es que además de Europa, es que o sea, no solo de España, porque es que además hay un momento, por ejemplo, en el que la historia de países como Austria, como Francia, Holanda, Inglaterra, se ha visto muy afectada y la historia de Europa ha evolucionado en parte por las tropas de los tercios, entonces y por esas unidades. Entonces, jolín, nos parecía muy triste que no hubiera ningún tipo de recordatorio. Además es que es cierto, no había nada en la ciudad de Madrid, que es nuestra capital, o en ninguna ciudad de España no había ningún homenaje ni nada en su memoria, y ya no solo por el tema de los generales y las grandes figuras, sino también por ese soldado. Es decir, jolín, es un tío que vivía en mi pueblo. Infantería, claro, o sea, efectivamente. Un soldado raso. Sí, además eso, por ejemplo, nuestro compañero y primer presidente Juan Víctor, que él es muy erudito, él es historiador, y tiene momentos muy divertidos en el que a veces pues, nos cuenta alguna anécdota de cuando va a Simancas y demás. Dice, pues he encontrado un archivo de un tío que estaba, yo qué sé, la cosa más bizarra que se te ocurra, que dices, pero ¿qué pintaba este tío? Que era de un pueblo del medio de la Mancha, que a lo mejor tenía 50 habitantes contando perros y gatos. ¿Qué pinta este tío en Holanda? pegando tiros o por allí perdido de la mano del señor. Entonces, nos parecía que era una cosa que había que rememorar, y no solo por tirando también un poco... Para los que luego nos van a decir el tema de hoy en día, que intentamos también poner un poco de foco en el tema de las mujeres, no solo los hombres, es que muchas de las mujeres también se iban con ellos, sus familias, o incluso las prostitutas, o incluso mujeres que acabaron siendo la Mulan española. Porque hay varias mujeres que acaban, como María Pita y compañía, repartiendo espadazos por allí en algún combate. Entonces, bueno, no tenían un dragón que hablaba como Mulan, pero oye, también yo creo que también merecen su mención.
Eran gente dura, los tercios. Sobre todo eran gente resistentes. con mucha voluntad, porque yo al final creo que, desde luego, después de haberlos estudiado y de lo que vas leyendo y te van contando y las ponencias que vamos haciendo, de lo que te das cuenta realmente es que lo que realmente tenían era una fortaleza mental, porque al final tú puedes ser muy fuerte, tú puedes tener un físico espectacular, pero si no tienes una determinación muy, muy grande, por lo que fuera, habría algunos que irían por la religión, otros que irían por ambición, otros que irían porque de verdad creían en el servicio al rey y demás, por lo que fuera, cada uno con sus motivos. Pero desde luego todos tenían una gran determinación, porque si no, desde luego no aguantas eso, hubieras desertado. Porque hubo momentos en los que había bonanza, por ejemplo yo en el barrio de Nápoles, allí en los cuarteles de españoles, supongo que se lo pasarían bastante bien, de hecho según parece se lo pasaban muy bien, pero claro, tienes tu momento de felicidad en territorio amigo y tu momento de hostigamiento en territorio enemigo, de que lo vas a pasar mal. Y por ejemplo, sitios muy duros como Ostende, como Breda, en la que pues vas literalmente hasta las rodillas de barro, te están lloviendo cañonazos por todos los lados, tienes que dormir al raso, si eso, comiendo mal, si comes, o sea, hay que tener una determinación muy fuerte para aguantar eso. ¿Qué tenían que no tenemos nosotros? Yo es que creo que literalmente nosotros también lo tenemos. Lo que pasa es que simplemente es una cosa. Yo, por ejemplo, no me gusta meterme mucho en la actualidad, pero creo que es un buen ejemplo. Es decir, ahora con lo que ha ocurrido en Valencia, jolín, yo he visto a 20.000 jóvenes que han venido allí en el barro. a currar y lo hemos literalmente comentado. con el barro hasta las rodillas, pagándoselo de su bolsillo. O sea, esto que acabo de... Sale. Los tienen. Pero ya no es una cosa solamente de España, o sea, simplemente yo creo que en general todos tenemos esa capacidad, en Portugal, en Europa en general, porque es una cosa que tiene que ver más también con nuestros valores, yo creo, ¿no? Pero bueno, yo ahí no me voy a meter, simplemente yo creo que es una cosa que simplemente surge. En los momentos de necesidad, pues las personas demuestran realmente su valía, pero yo creo que no lo hemos perdido, simplemente es que, por suerte, no hemos tenido que irnos con 12 años allí a la guerra a Flandes, gracias a Dios, porque no sé, yo igual no hubiera terminado el bachillerato, pero es un poco eso. Yo creo que simplemente es una cuestión de... Y además eso lo ves mucho cuando vamos a la calle y nosotros, a colación de lo que me preguntabas de nuestras actividades, nosotros hacemos tanto actividades de tipo académico, pues congresos. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en un congreso hablando precisamente de los autores de ensayos históricos y demás, centrados en este caso en la mujer en los siglos de oro y contando estas cosas, que vino Javier Santamarta a hablar de su libro, de Siempre estuvieron ellas, que es un pedazo de libro, yo os lo recomiendo, porque tiene muchas anécdotas de las que os molarían. Y ese tipo de congresos, además ahora estamos preparando un congreso para el año que viene, dos de hecho, uno con el Instituto de Historia y Cultura Militar, otro con la Universidad Carlos III, que se llama Proyecto Europa, que vamos a intentar traer a catedráticos y expertos de distintos países de Europa para hacer un coloquio precisamente por el aniversario, de hecho se va a titular de Pavía Breda, porque es el aniversario del año que viene. Entonces, pues bueno, eso es por una parte. La otra parte, y retomo lo que estaba diciendo, son las actividades en la calle. Y en la calle te das cuenta realmente de que a la gente estas cosas le siguen gustando y le siguen llamando la atención. No, a mí me gustan. Y a ti también, Elena, ¿verdad? Mucho. Sí, a mí me gustan muchísimo. Esas recreaciones. Sí, nosotros las son muy recreaciones... importantes. La historia de España y la gloriosa historia de España, porque es así, ¿eh? Sí, nosotros al final lo decimos todo, es decir, nosotros, además que no hay... O sea, hay que decir las cosas como son. Nosotros, yo cuando hablo con la gente, pues ya lo digo. De hecho, el otro día lo comentaba en el congreso porque me preguntaba una alumna de la Universidad Rey Juan Carlos, que estábamos allí, y nos lo preguntaba. Y decía, pero bueno, entonces, ¿qué son? ¿Eran ángeles? Digo, no, pero ni eran angelitos que bajaban del cielo repartiendo flores, ni tampoco eran, yo qué sé, Darth Vader bajando la nave espacial tirando rayos. No, o sea, ni una cosa ni la otra, eran personas. Es decir, que tenían sus momentos de bajeza, sus momentos de grandeza, que tuvieron momentos en los que hubo personas que no eran precisamente ejemplos a seguir, como Antonio Pérez y compañía, que traicionaron al rey, etcétera, etcétera, o personas que en algún momento, pues por la desesperación, la necesidad, a veces se pasaron 7 pueblos, pero también tuvieron momentos que son, por suerte tenemos muchos, que son a destacar, que son momentos que realmente demuestran que estos tíos tenían una pasta especial. Véase Empel, véase San Quintín, véase muchos momentos en los que parecía que estaba la cosa un poco complicada y que lo normal sería haber salido por patas y resistieron. Le echaron lo que había que echarle en ese momento y mira, pues aguantaron. Y luego además tuvieron la suerte de que en los tercios, además, es una cosa que a mí me gusta mucho y que lo hablamos mucho de la asociación y lo comentamos mucho ese rasgo, es que se mezcla la figura
del hombre culto, o sea, de esa figura que tenemos del Renacimiento, de ese hombre que aparte de ser soldado también es otra cosa. Entonces, armas y letras, ¿verdad? Efectivamente, a eso me refería. Es decir, pero es que no solo letras, sino que tenemos ingenieros, tenemos científicos, porque al final para preparar un sitio en aquella época hay que verlo, porque los castillos de aquella época no son el castillito de la peli de Reino de los Cielos, que es una muralla y se acabó, ¿no? Es que ves las fortalezas de aquella época con las trazas y la nueva arquitectura y dices, vale, a ver quién es el guapo que sube ahí. La ingeniería civil eran grandes estrategas. Efectivamente, entonces claro, tienes por un lado eso, tienes a grandes ingenieros, tienes a personas muy cultas y muy preparadas en los tercios, tienes a grandes militares, que además, ojo, es nuestra gran diferencia, la gran diferencia de los tercios, porque la gente dice, jolín, ¿y es que los tercios siempre ganaban? No, los tercios también perdían muchas batallas, pero ¿por qué eran muy eficaces? Pues muy simple, porque era un ejército profesional. Claro. Es decir, era un concepto del ejército que no existía aún en muchos países de Europa, quitando probablemente Suecia, que luego se sube al carro, y de hecho por eso tuvieron un ejército muy, muy potente. Los tercios eran un ejército prácticamente profesional, en el sentido de que no era un ejército de leva, no era un yo voy por aquí y digo, venga, tú, coge un palo, tú una fregona, tú no sé qué, venga al frente, no. O sea, es decir, tú aquí te apuntabas voluntariamente, o sea, que es lo que de hecho recreamos en la Plaza de la Villa de Madrid, que hacemos una bandera de enganche, es decir, un tambor que se llamaba, ponemos ahí el tambor, la bandera, y había un tío al que el rey le daba un documento que le acreditaba a reclutar una compañía en tal sitio. El tío llegaba, montaba su mesa y su bandera y decía, hala, venga, alístate a la marina, que dirían en las pelis de americanos. Entonces, eso tiene un problema y unas ventajas. ¿Problema? Pues que no siempre vas a tener el número de tropas que necesitas. De hecho, los tercios, gente de la península como tal, eran un porcentaje del ejército de la monarquía hispánica y de todo el ejército en conjunto, eran nada. Un porcentaje ridículo. O sea, estamos hablando de no más de un 14% nunca. Pero ese 14% marcaba la diferencia. ¿Por qué? Porque eran profesionales, porque no eran mercenarios, no era gente que se había apuntado y bueno, no se dedicaba a eso, o que se había apuntado por una campaña en concreto. Tenían vocación de servicio. Y sobre todo plaza de soldado, es decir, su oficio, claro, o sea, no es lo mismo decir yo me apunto a esto porque, tipo las cruzadas, ¿no? Yo me apunto a esto para que la gente lo entienda, ¿no? Un ejemplo que todos tenemos en la cabeza. Sí, una causa. Claro, yo me apunto por una cosa muy concreta, pero no es mi oficio, no me dedico a esto, yo voy allí y a ver qué ocurre. A decir, no, es que mi oficio va a ser la guerra. Y si no estoy en guerra, prepararme para ella. Y eso genera una serie de profesionales que a la hora de tener combates, sobre todo contra un ejército que no tiene esa profesionalidad, pues en muchos casos te va a marcar la diferencia. Por tanto, podemos decir que fueron pioneros en la profesionalización del ejército en el mundo. A ver, es que realmente es un debate que tenemos. ¿Es el primer ejército profesional de la historia? No, porque tenemos Roma ahí, entre otros, ¿no? Pero es el primer ejército en su época que retoma esa tradición de una manera muy estructurada y que realmente rompe con lo que era la estructura de los ejércitos hasta aquel momento. No tenía nada que ver, pero lo que me refiero es, hasta aquel momento, en los siglos anteriores, lo normal era eso, un ejército de leva, un ejército de voluntarios, entre comillas, siempre, ¿no? Pero eso rompe, eso acaba con los tercios y progresivamente el resto de países en Europa se van a ir adaptando a eso y cada vez los ejércitos se van a convertir en eso, ejércitos menos numerosos en tropas, pero muy profesionalizados. Y ya que eran profesionales, ¿qué preparación tenía un soldado en los tercios? ¿En un inicio? Sí, ¿qué preparación? Ninguna, pero luego ya eran profesionales. No se preparaban ni físicamente. Es que depende. Porque al final los tercios, entre comillas, bonito, ¿no? O no, depende cómo se quiera ver, ¿no? Para mí sí que lo es. Es que todo el mundo podía alistarse, o sea, daba igual. O sea, y además tú te alistabas. No te pedían que hay una escena como ahora. No, bueno, aquí lo único que se pedía creo que era lo de ser católico y poco más. ¿Cómo se reclutaban? ¿Cómo era el proceso de reclutamiento? Porque ¿cómo llega a oídos de la gente el alistarse? Pues básicamente es un poco lo que os comentaba antes, es decir, tú había una campaña en específico y había ciertas unidades que eran permanentes, distintos tercios y unidades de la monarquía que eran permanentes, eso estaba siempre ahí, y luego para ciertas campañas se reclutaban unidades de forma especial. Para el reclutamiento de esas unidades, sobre todo esas compañías, que era la medida, por así decirlo, se daba un documento acreditativo al oficial, normalmente un capitán, para que fuera a la población o a las poblaciones en las que se le permitiera, y él sentaba lo que se conocería pues hoy en día como un puesto de reclutas, vaya. O sea, entonces él llegaba allí, abría su documento y tú te alistabas. Pero cuando tú te alistabas no era como, venga, pasa, no. Se te hacía un contrato en el cual tú
además tienes un contrato personal con el rey. Exacto. Entonces, ¿Lo firmaba el rey? No tiene por qué, pero tú te estabas comprometiendo. No sé, hoy en día los títulos. Claro, no, pero es cierto que era un poco así. Entonces, al final tú te estabas comprometiendo como profesional. No era simplemente el hecho de decir, me comprometo para esto. Y podía ser para una campaña en concreto o de forma permanente. Y había gente que hacía de ello su oficio. Sí. Entonces, realmente, yendo a la primera pregunta que me hacías, no es que estuvieran... La preparación, la formación. No es que estuvieran formados desde un inicio, sino que muchas veces la propia formación que iban recibiendo era su propia experiencia dentro de la unidad. También hay que tener en cuenta que lo que decíamos, que hay muchos que literalmente empiezan como mochileros, con 8 o 10 años. Entonces, es gente que literalmente toda su vida la pasaron siendo militares o rodeados de militares. Entonces, claro, ese chaval, ese niño de 8 años, cuando realmente siente plaza de soldado y llega a los 20, si es que no conoce otra cosa. O sea, claro, va a ser un profesional porque no conoce otra cosa, porque se ha criado literalmente entre soldados y conoce ese oficio. O sea, es un chaval al que no le asusta al que no le asusta escuchar un cañonazo, cosa que a lo mejor al que se acaba de alistar, que es granjero, la primera batalla está el pobre muerto de miedo. Estos no, bueno, si venimos de... O sea, es mi trabajo, ¿no? O sea, entonces es un poco... Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, y luego también, que es una escena muy bonita. A mí no soy muy fan de la película Triste, porque tiene 250.000 errores, pero hay una cosa que a mí me gusta mucho y que además lo comento con un compañero mío de recreación, que... hay una escena, sobre todo al inicio, cuando están haciendo una encamisada y están todos ahí en el agua metidos. Hay un soldado que tiene mucho frío, está castañeando, ¿no? Con los dientes. Las penalidades que pasaban. Claro, y se le escucha, o sea, se le está escuchando. Entonces, el capitán a la triste, que se está el protagonista, se quita el pañuelo y se lo mete en la boca. Porque, en plan de, oye, nos van a escuchar. Claro, al que le está metiendo el pañuelo en la boca es un grande de España. Pero el grande de España, por ser grande de España, no es ni oficial ni tiene ningún trato preferente. Es uno más que está de soldado allí, pasando las canutas al lado de un tío que no es nadie, que es el capitán de la triste, que no es nadie. Entonces, eso demuestra un poco la idiosincrasia que tenían los tercios, de decir, bueno, tú eres grande de España, pero aquí... Somos todos iguales. Aquí eres igual de soldadito que yo, salvo que te lo ganes y llegues a sargento. Y a lo mejor el sargento es un don nadie, pero como es sargento y tú eres grande de España, pero él es tu sargento, te aguantas y le obedeces. O sea, sin más. Entonces, eso es lo bonito que tenían y lo que también marcaba mucho la diferencia, claro. La equidad, por tanto, ¿no? Que era la meritocracia. La meritocracia y la equidad, claro. Qué maravilla, la cosa que se ha perdido ya. Eso se ha perdido. Que íbamos a hablar de una cosa y estamos hablando de otra. Estamos hablando de los tercios. Así tenemos el otro programa en proyecto, ¿no? Para hablar pero vamos a seguir hablando porque es un tema apasionante, ¿no? No sé si quieres preguntar algo. Aquí llega nuestra compañera Estrella. Estamos Elena, Estrella y Ángel. Y servidora. ¿Qué podemos preguntarle a Ángel sobre los tercios? Que nos está hablando de los entresijos. Hay muchísimas cosas que hablar de los tercios, ¿no? Que no sea muy difícil. Seguro que hay alguna época concreta que te parezca a ti interesante. Interesantes me parecen todas, pero es cierto que a mí, por ejemplo, yo personalmente tengo debilidad por los inicios, ¿no? Por cuando ni siquiera eran como tal tercios. Es decir, a mí siempre me llama mucho la atención el proceso de su creación, ¿no? En las guerras de Italia. Porque al final es un momento en el que además tú las estudias y es un poco, pues muy a la española, muy, bueno, mira, vamos a hacer lo que podamos, vamos a improvisar esto como se pueda. A la pata de la hiela. Exactamente. Y a ver qué sale, ¿no? Y cuando eso se mezcla con la genialidad de un tío como Gonzalo Fernández de Córdoba, pues surgen estas cosas, ¿no? A mí me llama mucha atención, sobre todo porque al final es un comandante que se encuentra en un territorio en el que la mayoría de las veces va a estar superado en número. Además, él se encuentra con un ejército que hasta ese momento, quitando 2 o 3 excepciones, que era, por así decirlo, el modelo de la caballería pesada, quitando, ya digo, algunas excepciones, las que había perdido, pero era un modelo de combate y un modelo de unidad que seguía marcando la diferencia en los campos de batalla. Y él se encuentra contra un ejército superior en número que tiene ese tipo de unidades que además él no tiene. Porque él no lleva prácticamente caballería pesada o la lleva en un número ampliamente inferior a esa campaña. Entonces, claro, él se tiene que reinventar, tiene que decir, bueno, a ver, ¿cómo me les apaño yo aquí para en inferioridad numérica o en una equidad más o menos en número luego? Pero contra un ejército que se supone que tiene una fama de ser prácticamente invencible, a ver cómo me apaño yo para poder ganar cuando no tengo yo ese tipo de unidades. Y el tío al final
a base muchas veces de tener también hombres excepcionales, porque también tenía soldados que luego fueron famosos y bastante excepcionales, pero luego sobre todo con su inventiva y con su capacidad estratégica acaba creando las bases de lo que va a ser literalmente la revolución militar en Europa. O sea, va a jubilar a la caballería y va a poner a la infantería en el centro del foco. Y es que eso además se va a mantener prácticamente hasta nuestros días casi, ¿no? Porque realmente la caballería como tal no va a llegar a resucitar nunca. Luego tendremos lo que es la guerra mecánica, pero eso va por otro lado. Pero realmente es el que jubila toda esa imagen de la caballería pesada, cargando tal. Pues sí, va a haber, pero va a pasar a un segundo plano. Lo que va a poner en el centro es la infantería y va a ser literalmente una verdadera revolución militar, porque cambia totalmente el cómo se hace la guerra, el cómo se van a incluso plantear las campañas. Y incluso también una cuestión logística, porque tampoco es lo mismo mover un ejército con una composición o con otra, porque no come lo mismo, tampoco, y ni necesita las mismas herramientas. Y luego, sobre todo, es al final también una manera de modernizar la guerra, introduciendo también en un... Porque no es la primera vez, muchas veces lo lees en algún artículo y dices, a ver, no es exactamente así, no es la primera vez que en Europa se ve un arma de fuego, ni mucho menos. O sea, en Italia además era una cosa común. Pero sí que es cierto que él las empieza a usar a una escala, no diría masiva, pero por lo menos en un porcentaje bastante alto, ¿vale? Y sobre todo él hace una cosa que al final es la base de los tercios, que es complementar las distintas armas que tiene el ejército. O sea, voy a complementar estas piezas que tengo para que todas ellas unidas creen una unidad. Muy bien, o sea, muy bien engrasada además, que se coordina muy bien. Y le sale muy bien. O sea, y a mí me llama mucho la atención porque al final, luego además de ahí salen un montón de anécdotas muy divertidas o muy impresionantes, ¿no? De gente que acaba en las guerras de Italia y luego, sin embargo, pues vuelve a España, se alista en algún viaje de los que fueron a América, y algún tío que a lo mejor luchó, yo qué sé, vete tú a saber, pues a lo mejor que estuvo en alguna batalla con el gran capitán, cuando ya es muy mayor, pues acaba el tío por allí perdido en América, que dices, no has tenido bastante. O sea, no. Se iba a la marcha. Sí, no, desde luego, ¿no? Y luego tienes gente, pues como el Sasón de Extremadura y demás, como García de Paredes, que bueno, hay parte de leyenda, parte de verdad, ¿no? Pero tiene historias muy graciosas, ¿no? Y que era un tío que además debía encararse con todo el mundo, que le daba exactamente igual, ¿no? Tiene esa anécdota que yo no sé hasta qué punto será verdad, pero tiene esa anécdota en la que él estaban defendiendo un puente, ¿no? Y él intenta defender el puente y prácticamente se cuenta que lo defiende él solo contra el ejército francés. Hombre, yo creo que no, que no sería exactamente así, pero bueno, lo cierto es que tiene muchas menciones de ese tipo, así que debía ser un tío de cuidado. Entonces, claro, cuando juntas que tienes personas de esa pasta con una persona que además es innovadora y es un verdadero genio militar como Gonzalo, pues surge esto. Y luego al final España en ese momento, la monarquía hispánica, sobre todo en tiempos de Carlos V, lo que hace además es ponerle papel al asunto, ¿no? Es decir, vamos a institucionalizar esto de verdad, que es cuando se crean las ordenanzas, que es una serie de normas que van a regular esas tropas, ¿no? Esos ejércitos que van a ser permanentes. Y es lo que realmente, digamos que entre unas aportaciones de unos y otros van creando el germen de lo que luego son los tercios. Y por eso a mí realmente es la época que más me gusta, porque para mí es interesante ver ese contraste en esas batallas que ellos tienen con los ejércitos que vienen, por así decirlo, anticuados. Es decir, porque tú vas viendo en el desarrollo de esas campañas como un ejército que viene de Granada y que viene de un ejército muy del siglo XV, en muy pocos años, en apenas 2 décadas, 3 décadas, se convierte en un ejército totalmente distinto y muy profesionalizado. Entonces a mí esa es probablemente la que más me gusta. ¿Y qué particularidad tenía el enfrentamiento usando las picas? Pues a ver, la pica... Bueno, hemos visto el cuadro, ¿no? De la rendición de Breda. Exactamente, las lanzas. ¿Qué particularidad tenía el enfrentamiento, la batalla con pica? La pica como tal no es un arma ofensiva. Mucha gente la ve, claro, ves hay un palo súper grande con un pincho, como digo yo, y todo el mundo dice, claro, esto se lo clavan al otro. Digo, a ver, una pica mide más o menos 5 metros, ¿vale? Las que usaban los soldados entonces. Entonces, claro, estamos hablando de un palo que pesa mucho. Yo en recreación los he cogido. Por eso digo que... Entonces, claro, pero es que no es nuestra arma ofensiva. O sea, es un arma defensiva. Lo que hacen los soldados en los tercios es básicamente centrarse en un escuadrón con las filas bastante pretas, ¿no? Entonces, lo que haces básicamente es tener un escuadrón de picas que protege a las unidades que van, por así decirlo,
compaginándose con ese escuadrón. Entonces tú tienes tus piqueros, que son los que, por así decirlo, te van a proteger de la caballería. ¿Se van de avanzadilla? No, van todos en bloque. Pero digamos que lo que hacen básicamente es combinar armas. Ajá. Es decir, tengo armas que son de proyectil, en un primer momento ballestas, etcétera, y luego pues arcabuces y armas de fuego, ¿no? Y lo que básicamente se hace es que cuando el enemigo va avanzando, nuestras armas de proyectiles van desgastando a la formación enemiga, sea lo que sea, y cuando esa formación enemiga está a punto de alcanzar a nuestras armas de proyectiles, esas armas se refugian dentro del propio cuadro. Esas unidades se llaman mangas, las mangas de arcabuceros famosas, ¿no? Que son literalmente mangas porque se despliegan en los lados. Entonces, cuando la formación enemiga avanza, se despliegan las mangas, se empieza a disparar y se empieza a lanzar proyectiles, y cuando esa manga, esa tropa, se ve amenazada, se repliega y son las picas las que la protegen. Y desde incluso, una vez se bajan las picas, se tercian las picas, ¿no? Incluso desde dentro del propio bloque se puede seguir disparando. Claro. Entonces, al final lo que estás creando literalmente es un erizo, un bosque de lanzas, que era como se llamaba. Ah, qué interesante. Y lo que estás creando exactamente pues básicamente una apisonadora, que va muy despacito, porque es verdad que va muy despacito. Los que hayamos sido recreadores, al final, cuando te metes en una recreación con 100 o 200 recreadores, todos con las picas y demás, y te pones en una formación cerrada como era aquel entonces, sabes que pues corriendo no iban. Entonces, como digo yo, es un cepillo que va barriendo en la batalla, pero va muy despacito. O sea, sin pausa, pero sin prisa. Entonces, lo que hacían básicamente era eso, es decir, combinar una serie de armas. Luego también teníamos caballería, pero la caballería no se usaba como se usaba en el siglo XV, no eran cargas de caballería pesada, tal. No, porque el centro era la infantería. O sea, nosotros queremos que nuestra infantería vaya avanzando poco a poco y la vamos moviendo, como nos va interesando, y a su alrededor tenemos una serie de otras unidades que van a ir complementándose para hostigar al enemigo. Pero nuestra base central del ejército es la infantería como tal. Y infundían temor al enemigo también, ¿no? A ver, el enemigo al final, muchos ejércitos de Europa acabaron usando las mismas técnicas. Lo que pasa es que... Nos copiaban. No, incluso, pero es que incluso, por ejemplo, había otras unidades y otros países en ese momento que ya usaban la técnica de usar picas, los suizos, por ejemplo, que son famosísimos. Pero lo que nos realmente distinguía era el uso de esa combinación de armas y esa táctica a la hora de combinarlas que nos hacía más efectivos, simplemente. Pero no es que otros países no usaran esas armas, sí las usaban exactamente igual. Pero ahí también marca mucho la profesionalidad de los oficiales y la profesionalidad de muchos soldados de la monarquía hispánica. Al final, y de hecho, por ejemplo, había unidades que no eran españoles o que no eran profesionales que sufrían las mismas derrotas que el resto de países. ¿Por qué marcaban muchas veces la diferencia las tropas de aquí, peninsulares, o las tropas profesionales, que a veces también eran alemanes o italianos y demás? Pues simplemente por ese factor de profesionalidad que además les hacía, por así decirlo, tener una obligación vocacional. Es decir, no es lo mismo que yo diga, bueno, estoy aquí de voluntario y vamos a ver lo que pasa. Es decir, no, es que es mi oficio, ¿no? Es una cuestión también mental, ¿no? Que también te obliga. Eso, de hecho, nuestro primer presidente, Juan Víctor, tiene un libro además que se llama Vida, Honor y Gloria en los Tercios, que va precisamente sobre ese aspecto, que es la vida del soldado, ¿vale? Entonces, él lo explica bastante bien, en el sentido de esa concepción casi ideológica, ¿no? y moral, que también hace que un soldado que además se siente a sí mismo profesional, o por lo menos se siente soldado, tenga ese plus de moral, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, ese orgullo, ese punto, ¿no? Claro, efectivamente, ese pique. Se pica. Que te picas. No van a poder pasar, que no van a pasar. Exactamente. Está dividido, ¿no? Porque a lo mejor no es tengo mi familia y me voy porque me han hecho una leva y estoy temporalmente, sino incluso, que está a ver, dividida. incluso también la puedes tener porque al final, por muy soldado que seas, sigues siendo humano. Entonces, lógicamente, te preocupa tu familia, te preocupan tus hijos, etcétera. Pero cuando tienes un compromiso, además en esa época en la que no es como no hace falta un papel en el que tú firmes. O sea, si tú te has comprometido hasta tu palabra, eso en esa época tenía muchísimo valor. Entonces, al final, si tú no cumplías, primero, no es que estuvieras solo faltando a tu palabra, sino que además estás dejando tirados a tus compañeros. O sea, si tú no cumples, puede que tus compañeros también mueran. Claro. Entonces, eso también, y eso no es solo una cosa de los tercios, sino que a lo largo de toda la historia de la guerra lo ves, que muchas veces los soldados se quedan en situaciones que dices, mira, soy yo y cojo las de Villadiego, pero vamos. ¿Pero por qué se quedan? Porque ya no es ni siquiera una diferencia, ya ni siquiera, vamos a sacar incluso el tema de la religión, incluso el tema de la patria, incluso el tema del ejército, no, ya es una cuestión también para con tus compañeros.
Este tío es el tío con el que duermo todos los días, con el que como todos los días, con el que llevo aquí meses de campaña. Eran familia, es casi mi familia, o por lo menos mi amigo. Si yo me voy o yo lo hago mal, pueden matar a mi amigo. Entonces, al final, eso era una cosa que obligaba. Y también para con los oficiales. También una cosa que tienen los tercios y que tienen comandantes de aquella época también, y en todas las épocas, ¿no? Pero es cierto que en este caso se da en más de una ocasión, es que los soldados tenían admiración y mucho respeto a sus mandos. O sea, no obedecían al mando solo porque era el mando, sino porque además como persona le admiraban, decían, es que merece la pena seguirle. De hecho, hay una anécdota en el sitio de Breda en el cual pues están los soldados allí y están hasta las narices. Y básicamente les dicen que tienen que ponerse a cavar y dicen que cabes tú. Y al final están casi a punto de amotinarse y Spínola pues coge y dice, bueno, pues si no cabáis vosotros, cavo yo. Y se baja el tío y se pone a cavar. Claro, la vergüenza que les dio a los soldados es decir, jolín, que este tío, que además ya en ese momento era mayor, o sea, tengo a este tío que es nuestro general, que es el máximo rango en el ejército ahora mismo, en esta situación, y le tenemos aquí al tío, además mayor, allí, doblando el lomo, cavando solo. No, hombre, no, esto no puede ser. Y los tíos se ponen a ayudarle. Pero es que eso es liderazgo. Claro, efectivamente. O sea, esa es la diferencia liderazgo. también. Tenían líderes ejemplares. Sí, porque es que además, si no, el ejército, ya digo, era muy meritocrático, es que incluso podías perder tu plaza. O sea, si tú te comportabas mal o no hacías las cosas bien y tu unidad no cumplía o había muchas quejas, incluso podías perder tu plaza como oficial. Entonces, era un ejército en el que era muy importante. Además, eso se ve muy bien. Yo esto lo digo. ¿Alguien quiere aprender historia de los tercios? Que se lea el poema de Calderón de la Barca, porque lo explica muy bien. Entonces, es eso, es decir, que no, o sea, como dice él, que no adorne el vestido al pecho, sino el pecho al vestido. Es decir, no, tú llevas los galones, pero los galones no importan. Lo que importa es lo que hagas tú. ¿Y qué ganaba un soldado de los tercios? Poco. Eso lo iba a decir. ¿Qué ganaba? Poco y mal. ¿Una monedita? No, yo no te sabría decir ahora mismo exactamente cuál era exactamente el sueldo, porque también varió a lo largo de... O sea, estamos hablando de unas unidades que... Pero más o menos. Básicamente, digamos que le daba para malvivir. Para malvivir. Incluso... a ver, también depende del momento. Y luego también hubo también momentos en los que el sueldo pues, te daría más o menos para vivir, pero muchas veces no llegaba. Primero por una cuestión logística, porque España tiene un problema en Flandes, que es que hay un bachecito pequeño que se llama Francia, con el que además no te llevas muy bien. Y dices, bueno, pues me voy por mar. No, es que mira, hay otro bache que se llama Inglaterra. Entonces, bueno, dices, bueno, pues me voy por el otro mar. Bueno, están los turcos. Y si llegas, ¿dónde llegas? A Italia. Bueno, eso es territorio amigo. Guay, venga, pues vamos a seguir para arriba. Vuelve a haber otro bache que se llama Francia. Bueno, tenemos el Franco Condado. Venga, pues vamos a ver si llegamos al Franco Condado y luego ya a ver si de allí vamos haciendo una serie de alianzas rarunas con los microestados que nos vamos encontrando y algún católico perdido que haya por ahí en medio y llegamos ya, si eso, a Bruselas, que es lo que luego se llamó el Camino Español, que es ese camino desde Italia hasta Bruselas, por ahí andando, por aquellos mundos de Dios. Pero claro, ya o sea, hay que tener en cuenta primero el problema de que hubo momentos en los que la monarquía hispánica pues tiene una situación financiera complicada, en parte no porque se despilfarrase el dinero, sino por la propia inflación que generaba la llegada, entre otras cosas, por ejemplo, de las riquezas del tema de América, que eso, al no controlarse, porque no existe tampoco como tal la economía de hoy en día, ¿no? Genera inflación. Si tú tienes de repente una barra de pan que te cuesta, yo qué sé, por poner un ejemplo que todos entendamos, ¿no? Que cuesta 20 céntimos, pero resulta que de repente en la ciudad, de un día para otro, literalmente, la media de la gente no es que tenga 100 euros, sino que vas a tener 4.000, pues el panadero dice, pues hombre, pues vamos a subir los precios. Entonces, eso al final genera una inflación en la monarquía hispánica que le va a generar en algunos momentos una crisis económica brutal. Además, sumada a tener muchos frentes abiertos y tener que gestionarlos, porque al final el problema de tener un ejército profesional es que no es un ejército de leva, es decir, valga la expresión, ¿no? Es decir, tienes que darle de comer, tienes que alimentarlo, tienes que procurarle unas tropas y una manutención que muchas veces no llegaba, pero se supone que ahí tenía que estar. Más luego el tema de que España tiene un problemita con América, y es que América no es un charco, o sea, el Atlántico es un pequeño charco que te cuesta un ratito atravesar. Entonces, al final también tienes que generar una serie de recursos y una serie de gastos
que, pues bueno, al final te acaban minando un poco tus arcas, ¿no? Sumado a muchos problemas con la piratería, con el tema del frente de los piratas en el Mediterráneo, el tema de los turcos, que si los franceses por allí, los alemanes siempre dando por saco, por supuesto, que si Holanda se me revela día sí, día no. Entonces, pues al final es algo que te genera un problema. Y eso, volviendo a tu pregunta y para contestarla finalmente, genera que muchas veces los estatutos de los tercios tuvieran muchos problemas para poder cobrar lo que se les adeudaba. Y de hecho esa fue la base de que hubiera muchos amotinamientos, no en sí de decir no vamos a desertar, porque ojo, no desertaban, sino que la unidad se amotinaba. Bueno, nosotros no vamos a atacar. Si viene el enemigo le partimos la cara, no pasa nada. O sea, si ellos vienen, nosotros tranquilos que vamos a defender la plaza y les inflamos a palos. Pero nos amotinamos, nos quejamos formalmente de que no estamos cobrando nuestra paga y somos profesionales, sin más. Y además que con razón. Hacían huelga. Sí, más o menos. No podría llamarse huelga, pero vamos. Reclamaba, anda cerca. Es un momento crítico para hacer huelga, ¿eh? Un momento crítico que es en un asedio. La verdad que sí. No sé cómo lo llamaría yo aquello, ¿no? No sé... Yo qué sé, comisiones piqueras o algo así. Pero vamos, sí, efectivamente. Pero es cierto que en cuanto al tema de su sueldo, pues depende sobre todo también del momento. De hecho, también por eso digo que sobre todo depende también del lugar y del momento. O sea, no es lo mismo el siglo XVI que el siglo XVII, ni una década de cada siglo, ni es lo mismo estar en Italia que estar en Flandes, ni es lo mismo estar en una época en la que haya paz, que en la que haya guerra, es que cambia totalmente. Y con respecto al segundo objetivo, ya tenéis, bueno, no sé si el segundo primero, en el segundo, ¿ya tenéis monumento? De eso... ¿Ya tenéis monumento? De eso tenemos que dar una pequeña exclusiva sobre todo para los donantes y nuestros socios. Para los que no lo sepan, pues el Monumento a los Tercios es una iniciativa que surge hace varios años, en el cual se hizo una campaña de crowdfunding en la que se recogieron bastantes fondos. De hecho, a nosotros nos sorprendió muy gratamente. Es un monumento que nuestro colaborador, amigo y socio Salvador Amaya es el que lo está materializando. Es un escultor que conoceréis todos porque tiene varias esculturas en Madrid y es un grandísimo artista, cuyo boceto ha sido hecho por Augusto Ferrer Dalmau, que también es colaborador de la asociación, como con su fundación, que son los que, junto con la Fundación Tercios Extranjeros y Amigos del Camino Español, que también son colaboradores nuestros desde el primer momento, pues entre estos 4 pilares, por así decirlo, pues se ha hecho este monumento, ¿no? Que va a constar de 4 figuras representativas precisamente un poco de esas unidades, de esos tipos de soldado, que son el abanderado, el piquero, el arcabucero y el capitán. Y luego además, ya veremos si un grupo va a ser. ¿Y ya tenemos lugar? El lugar tenemos que terminar de concretarlo con el ayuntamiento, pero va a ser la Castellana, eso lo tenemos todos claro. Muy bien, mira que se va a poner ahí. Mira qué primicia, muchísimas gracias, Ángel. Y ya digo que por suerte podemos decir que las figuras que se financiaban con nuestra campaña de crowdfunding ya están terminadas. Se va a empezar ahora a ultimar detalles y Salvador sigue trabajando, pero bueno, como vamos a decir a los socios y a los donantes que ya queda menos, que le queda poco. Pues nuestro tiempo se ha acabado. Muchísimas gracias, Ángel, por tu aportación, por hacer este homenaje a la infantería monárquica de los siglos XVI y XVII española. Gracias a vosotros. Y vamos, te emplazamos para seguir hablando de la historia gloriosa de España y bueno, y de la leyenda negra. De la leyenda negra. Que Dios os ampare. Seguro que nuestros oyentes se lo van a pasar muy bien y van a disfrutar porque nos sigue gente muy inteligente y que aman España y que aman también la historia de España, que merece ser ensalzada porque, bueno, tiene luces y sombras, como tú dices. Por lo menos contada. Contada, pero yo creo que tiene más luces que sombras y quizá por eso nos odian y nos envidian tanto. Hay que ser por lo menos siempre... Pues contarlo todo, sin más. Sin más. Nos encanta, nos ha gustado muchísimo. Me despido también de mis compañeras Elena Tejada, Estrella Pulido. Muchísimas gracias a todos, a los oyentes. Os deseo una feliz semana. Os espero, os emplazo a la próxima edición de La Espada, que será Dios mediante el próximo martes a las 5 de la tarde aquí en Multicanal Radio. Gracias a todos y un abrazo muy fuerte.